medida que discurre en la práctica de la docencia, las mayores transformaciones se experimentan en aquellos que en otra época se llamaban como los aprendices. En esto que en este contexto llamaríamos los sujetos conocidos. Sujetos conocidos en la perspectiva también que plantea Gadamer en su conferencia. Sujetos que son conscientes de que se están educando, no de que son educados, que ellos se están educando. Y esto me parece a mí que ilustra, o por lo menos introduce unos elementos adicionales para ampliar la comprensión sobre eso que hoy en día resulta tan difuso, ¿sí? Y es la caracterización del tipo de mediaciones que se pueden establecer, que se dan en la experiencia educativa en los distintos contextos, pero particularmente en los contextos universitarios, en donde el tipo de habilidades, de capacidades que han desarrollado los muchachos que llegan a las aulas, ¿sí? En muchos campos, en relación con muchas operaciones, desbordan con creces las de los mismos docentes. En donde el problema del dominio instrumental, ¿sí?, que posibilita, por ejemplo, el acceso a la información o incluso el manejo de la información, se ha desplazado. Incluso no está en manos de una sola persona, sino que está en manos de muchos. Por eso las investigaciones sobre trabajo colaborativo se hacen cada vez más importantes. No el trabajo colaborativo como una metodología de trabajo, sino explorar qué tipo de operaciones cognitivas, ¿sí?, qué tipo de relaciones intersubjetivas hacen que el trabajo en equipo sea más o menos productivo y se constituya efectivamente en una opción muy importante en la formación universitaria, por ejemplo. Y lo otro, con esto yo creo que podríamos terminar, tiene que ver con en ese lugar entonces, más bien, en esas condiciones, ¿sí?, nosotros, docentes universitarios, cómo entramos a relacionarnos con la investigación, o sea, en qué medida la investigación efectivamente se nos vuelve una posibilidad, o sea, no se nos vuelve una función, no se nos vuelve una tarea, que es un poco como se ha venido manejando. O sea, en el último tiempo, desde que se reconoció la importancia de la investigación, y eso está muy bien, la investigación se volvió una tarea más del docente, ¿sí? ¿Cómo pasamos de esa concepción operativa de la investigación, que sigue primando, a una dimensión, digamos, en donde la investigación se constituye en una actividad experiencial para el maestro? Experiencial. Porque es a través de la investigación, es obvio, observando protocolos metodológicos,
es una tarea rigurosa como lo es y lo fue en una época el preparar las clases. Eso se hacía con rigor en su momento, cuando ese era el modelo imperante y cuando esas eran las formas en las que se establecía la relación. Eso se tenía que hacer con rigor. Entonces había buenos maestros igualmente y había malos maestros. Había maestros juiciosos en su, ¿sí?, en su ejercicio de prepararla, había otros que, ¿sí? Hoy en día pasaría algo análogo con la investigación. Se nos impone, decía para terminar, o sea, ¿cómo generar ese cambio? Yo creo que ese cambio se nos está demandando hoy en día a los docentes. Pasar de la investigación como una función operativa para el maestro a la investigación como una parte de la vivencia experiencial del maestro, que le permite algo que es fundamental, ¿sí?, que es ampliar sus posibilidades de comprensión de lo que acontece en el día a día del participar de la experiencia de educarse que tienen esos que a él se le han encomendado, para hacerles explícito, para que ellos tengan la conciencia, que es lo más difícil tal vez, es eso, adquirir la conciencia de que me estoy educando. Que eso en la sociedad en esta llamada sociedad del conocimiento, eso es lo que va a marcar de alguna manera las diferencias entre las sociedades, las culturas que siguen dependiendo, ¿sí?, que siguen en condición de subordinación frente a las culturas que liderarán el futuro de la humanidad. Finalmente, yo creo que una buena aproximación para quienes somos amantes también de mirar en otros textos, no solo los propios de nuestra especialidad, algunos de los aspectos que aquí he señalado. Hay yo creo que dos lecturas que se nos vuelven a reclamar. Podríamos hablar de otras, pero como el conocimiento se nos ha vuelto una carga y se nos produce cada vez más temor al conocimiento, la lectura de Castaneda creo que es muy importante recuperarla. No en la dimensión en la que se hizo hace algunos años como una cierta curiosidad antropológica, sino en términos de lo que significa como yo no le llamaría teoría del conocimiento, creo que Castaneda desborda eso, ¿sí?, digamos como una cosmovisión, ¿sí?, en la que el conocimiento ocupa un lugar particular. Y por supuesto, Paulo Freire sigue siendo un autor obligado, sobre todo en algo muy importante, y es en el llamado de atención que siempre hace Freire en relación con lo que significa también educar, ¿ya?, que es fundamentalmente posibilitarle a los seres humanos que desarrollen su capacidad de leer el mundo, algo en lo que coincide con la conferencia de Gadamer a la que hice alusión, para quien también el propósito fundamental es leer, y Gadamer, creo que en eso coincide también con Freire, agregará para conversar, o sea, porque en última nos educamos para conversar. O sea, el fin último es que podamos sentarnos los seres humanos de las más diversas procedencias, con los más distintos intereses, con las más opuestas tradiciones, ¿sí?, a conversar. Es decir, a hacernos en la conversación conscientes
de que somos corresponsables de este mundo. Y eso sí que es importante hoy en día.